Buenos días. Hoy es viernes 4 de mayo. En México celebramos a los santos apóstoles Felipe y Santiago, fiesta que en otras partes es el 3 de mayo. Aquí por la traslación de la fiesta de la Santa Cruz al 3 de mayo, pues esos pobres los movieron al 4. Cosas de la vida. Esos apóstoles pues fueron de los primeros que siguieron a Jesús. Felipe era natural de Betsaida de Galilea, la misma ciudad de Pedro y de Andrés, con los que tal vez estaba relacionado por la amistad. Cuando Jesucristo regresa a Galilea con sus 3 primeros discípulos, que son Andrés, Pedro y Juan, a la orilla del mar se encuentra con Felipe, a quien le dice: ven y sígueme. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43. Felipe a su vez invita a otro discípulo, Natanael, al que se identifica con el apóstol Bartolomé. Y le dice emocionado: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael dijo: ¿puede salir alguna cosa buena de Nazaret? Nazaret pues era un pueblillo chafa allá en la sierra. Y entonces Felipe dice sin vacilar: ven y lo verás. Y en el encuentro Natanael acaba diciéndole: Señor, tú eres el Santo de Dios. Para pronto se convenció. Felipe pasó de ser discípulo como todos los demás a ser apóstol, cuando el Señor los reunió a todos y de entre ellos se escogió a 12. Felipe fue uno de los escogidos. A él se refirió Jesús en el Evangelio de Juan, cuando le dice: Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Una ocasión que era muchísima gente la que estaba ahí, en el capítulo 6. El pobre Felipe se puso pálido y dijo: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera aunque fuera un pedazo. Y después pues participó activamente en la multiplicación de los panes, repartiendo el pan que Jesús había bendecido. Lo encontramos también cuando los griegos se quieren acercar a conocer a Jesús. Al que se acercan es a Felipe. Felipe se lo comunicará a Andrés y entre ambos se lo dicen a Jesús. Y vemos también la intervención tal vez más famosa que conocemos en la Biblia, es cuando en la última cena, también en el Evangelio según San Juan, cuando en la última cena Jesús dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe, emocionado, le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le contesta: Felipe, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los años de su apostolado, no tenemos muchas noticias muy claras, muy fidedignas. Se sabe que pues permanecería en Palestina, después fue a predicar el Evangelio fuera de las fronteras de Palestina. Según la tradición, las tradiciones ya platican que predicó en Frigia. Se dice que convirtió muchas almas, que hizo muchos milagros, que ahí adoraban una serpiente monstruosa y que él se encargó de destruirla. Y los magistrados de la ciudad, viendo los progresos que hacían en esa ciudad, lo atacaron, lo capturaron, lo azotaron y lo amarraron en una cruz donde murió. Sus reliquias fueron llevadas primero a Constantinopla y otra parte se veneran en Roma en la iglesia de los santos apóstoles. El siguiente apóstol que se celebra hoy, Santiago, hay que recordar que había 2 Santiagos y para distinguirlo se decía Santiago el mayor, Santiago el menor. Santiago al que nos referimos ahora es Santiago el menor. Este Santiago nació en Caná de Galilea, cerca de Nazaret. Su padre era Alfeo y su madre María, que estaba emparentada con la Santísima Virgen, por tanto era primo de Jesús. Se le menciona pues en las listas
San Pablo refiere que Jesucristo se le apareció de una manera especial. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Santiago. Los Hechos de los Apóstoles y la carta a los Gálatas ponen de relieve que Santiago ocupaba un puesto importante en la iglesia de Jerusalén. La primera vez que San Pablo subió a Jerusalén, después de su conversión, fue para visitar a San Pedro, y añade que no vio a ningún otro de los apóstoles sino a Santiago. Santiago y Pedro estaban pues en Jerusalén. Después de su liberación milagrosa de la cárcel por el ángel, San Pedro se presenta en la casa de Juan Marcos y refiere cómo fue liberado de la prisión y les dio este encargo: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Mencionando primero a Santiago quiere decir que sin duda él era el encargado de la comunidad. San Pablo lo llama juntamente con Pedro y Juan columnas de la iglesia. Ciertamente Santiago está presidiendo la comunidad cuando se hace el famoso concilio de Jerusalén. En ese concilio de Jerusalén la situación era qué hacer con los paganos, con los judíos, con los de otras religiones que se querían unir al cristianismo. Recuerden que en un principio pues todos los cristianos eran judíos, todos, Jesús, la Virgen, los apóstoles, los primeros discípulos. En un momento el cristianismo parecía que iba a ser una secta más del judaísmo. Y fue el genio de San Pablo el que le dio esa dimensión católica a nuestra religión al abrirse a los otros pueblos. Pero eso ocasionó conflictos porque los primeros cristianos pensaban que todos tenían que ser judíos. Fue una transición a ir entendiendo la catolicidad de la iglesia. Y por esos conflictos que estaban surgiendo se hace ese concilio de Jerusalén donde se trata el asunto de qué hacer con estas personas. Y Santiago tuvo una acertada intervención, defendiendo lo mismo que los apóstoles San Pedro y San Pablo, que los gentiles deberán quedar exentos del cumplimiento de la ley mosaica. Sin embargo, conocedor como ninguno de las situaciones y circunstancias de los judíos convertidos, pues les propuso que se impusiese a los gentiles el abstenerse de comer las carnes inmoladas a los ídolos, el comer la sangre, abstenerse de la fornicación, las cosas pues más generales. Eso ayudó mucho a que los gentiles pudieran pues entrar en el catolicismo y que el catolicismo pudiera irse haciendo cada vez más universal, más católico. También se nos habla de cómo él escribe una carta, la famosa carta de Santiago, donde precisamente se habla de la importancia de las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Ahí parece ir un poco en contra de la línea de San Pablo, que San Pablo recalca más bien el aspecto de la fe, que no fue por las obras, sino por la fe como se consigue la salvación. Creo que las dos cosas son simplemente cuestión de matices y coinciden en lo esencial. Ciertamente los seguidores de Santiago tienen problemas, o más bien Pablo tiene problemas con ellos porque quieren así como ser más conservadores, pero nunca se menciona un conflicto directo con Santiago, sino con los seguidores de Santiago, es decir, los judíos de la comunidad de Jerusalén. Repito, no por mala voluntad, sino por un celo que como ellos entendían, ellos pensaban que tenía que ser así. Ellos habían vivido siempre el judaísmo y pensaban que ser católicos, ser cristianos, podían perfectamente unirlos al judaísmo, pero los que no eran judíos tenían que hacerse judíos. Se dice también de este apóstol, y de hecho se sabe, que fue ejecutado por orden del sumo sacerdote Anás II. Él fue lapidado, murió lapidado junto a las murallas de Jerusalén. Esos dos apóstoles pues hicieron su parte en lo que Dios les pedía. No son tan preclaros no se sabe tanto de ellos como de Pedro, de Juan, del mismo Pablo, pero sin embargo pues yo creo que hicieron su parte que les tocaba, como todos y cada uno de nosotros debemos hacerla. Dios nos conceda a nosotros también como ellos pues seguir a Jesús de la manera como Jesús nos lo pida y hacer las obras que Él espera de nosotros. Que esos dos santos apóstoles intercedan por nosotros para
como Santiago, como Felipe, tener esa hambre por conocer más al Padre. Como Santiago, ser muy concretos en nuestra fe y tener claro que una fe sin obras está muerta. Que esos dos apóstoles iluminen nuestra fe. Desde San Juan de los Planes, Baja California Sur, un servidor de amigos, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un buen día.